Hola, ya estamos en el módulo 2 del curso de articulación de asignaturas. ¿Cuál es su objetivo? Organizar los objetivos de aprendizaje, analizar los contenidos y los temas de acuerdo a cada ciclo. Veamos el tema 5, análisis y revisión de objetivos curriculares de asignaturas participantes. Objetivos de aprendizaje del Mineduc, que es la base para la educación en Chile. Los objetivos curriculares son la base del modelo educativo del país. Refiere a las habilidades, contenidos y actitudes que los estudiantes tienen que lograr al final de su periodo académico. Cada asignatura tiene objetivos que los profesores adaptan y llevan a la habilidad que corresponde a la realidad del estudiante y de la cultura del colegio. En esta sección veremos ejemplos de unidades temáticas en algunas asignaturas de diferentes ciclos, los objetivos de aprendizaje y su posible planificación de tiempo. Análisis de objetivos. Se realizarán las clasificaciones, organizaciones y temas que pueden analizarse desde los objetivos curriculares. Primero se seleccionan y organizan las unidades temáticas acorde a las bases curriculares por ciclo. Luego se seleccionan los objetivos de aprendizaje que estén en primer y segundo nivel de priorización. Se redacta el número de horas pedagógicas correspondiente a cada unidad temática. Luego se redactan los temas o contenidos que se encuentran en los objetivos. Para ello se utiliza un formato tabla para separar los ciclos, asignaturas y objetivos. Todo este proceso lo vamos a ver en detalle. Por ejemplo, en unidades temáticas de primero básico, se seleccionan los objetivos a trabajar. Por ejemplo, acá tenemos la asignatura de artes visuales de primero básico. Tiene la unidad 1 que se refiere a materiales y herramientas. Tenemos el tiempo, los objetivos elegidos que vienen de la priorización curricular y el tema que expresa cada objetivo. El tiempo que se refiere cada objetivo depende de la unidad. Por ejemplo, en el objetivo para poder extraer el tema dice vida cotidiana del entorno natural y familiar, entorno artístico, obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo. Y en el OA3 podemos ver también que se trata del tema de expresar emociones y que esto siempre pensándolo como tema contenido, técnicas de arte, dibujo y pintura. Veamos la unidad 2. En este caso tiene otro nombre la unidad, las emociones y la vida cotidiana en artes visuales, en donde los objetivos de aprendizaje al primer y segundo nivel de priorización son los mismos que la unidad 1. Entonces, en el tema se repite lo mismo, pero la unidad tiene 20 horas pedagógicas, las que se pueden separar luego en el plan de tiempo con las demás asignaturas. Entonces lo importante es que cada una de las unidades se pueda seleccionar los objetivos que sean los prioritarios en primero o en segundo nivel para desarrollar en esa unidad y desde ahí tomar los temas. En la unidad 3 ya se agrega otro objetivo que es el OA4, donde el tema que aparece o se puede rescatar son la identificación de pensamientos, emociones de obras de arte de distintos medios. En los objetivos de aprendizaje siempre hay que ir con el orden que aparece en la priorización curricular.
Entonces ya tenemos de los objetivos cuáles son los temas o contenidos que se desprenden. De la asignatura de artes visuales también hay una unidad 4 y donde en la unidad ya se basa en temáticas diversas de texturas visuales y tácticas. Tenemos en los temas que también en la 4 dice observar y comunicar oralmente sus primeras impresiones de lo que sienten. Es decir, se trata de identificar los pensamientos. Recuerde que el tema es el contenido de lo que aparece en el objetivo, no es el objetivo mismo. Veamos el resumen de las unidades temáticas. Entonces, en la unidad 1 tenemos materiales y herramientas con los temas que se extraen en entorno natural, paisaje, animales, planta, arte local y vida cotidiana, con 18 horas. Se fijan que después la segunda unidad también tiene 20 horas, tiene la unidad 3 20 horas y la unidad 4 18 horas. Cuando se piensa en que se va a hacer una integración de las asignaturas, primero hay que ver cuáles son las horas en total para poder llegar a acuerdos en flexibilizar esas horas. Es decir, es imposible que pueda hacer coincidir las mismas cantidades de horas por unidades. Por eso que en la dirección de asignaturas que sean articuladas se tiene que flexibilizar las fechas para llegar a un avance dentro del proyecto o del problema. Luego se realiza un pequeño plan de trabajo para distribuir los temas y las fechas aproximadas. Por ejemplo, acá tenemos la visión de los objetivos de aprendizaje que van incluidos en la unidad 1 a la 4. En cada unidad puede tener el trabajo de cada objetivo, pero a través de un proyecto o un problema. Y abajo aparecen las actividades propuestas. Por ejemplo, en la semana 1, investigación, en la segunda, trabajo de campo, en la tercera, clase magistral y en la siguiente, presentaciones que pueden ser solo de avance. Si se fija, este tipo de tabla o planificación de tiempo me da a entender cuál es el avance que requiero del proyecto o del problema y también me ayuda a ver las actividades que puedo realizar. Esto se tiene que realizar a nivel general, es decir, si yo quiero utilizar la metodología para una unidad, tengo que escribir las actividades desde la primera a la última semana. Si quiero realizar el trabajo articulado desde la unidad 1 a la 4, igualmente tengo que colocar todas las actividades como nombres solamente dentro de todas las unidades. Por ejemplo, la unidad 2 habla de que se va a trabajar con un problema con respecto al objetivo del aprendizaje 2. Es decir, en cada una de las unidades usted puede decidir cuál va a ser el objetivo que va a trabajar en esa unidad. Eso es totalmente colaborativo en la selección, para que también el profesor que va a articular pueda ver el enlace del objetivo con el trabajo de él. Veamos ejemplos de unidades temáticas de quinto básico. También se seleccionan los objetivos a trabajar. En este caso de cuarto básico tenemos la unidad 1, en donde dice reconocer por medio de la exploración que un ecosistema está compuesto por elementos vivos. Y en el tema aparecen los elementos vivos y no vivos. Si se fijan nuevamente, se selecciona cuál es el tema. Es la primera etapa para poder conversar con el equipo de profesores y llegar a la articulación. Luego dice, por ejemplo, que el tema es el movimiento del cuerpo y también lo que son los músculos, los huesos, los tendones y la articulación. Y finalmente, ¿cuáles son los beneficios de la actividad física? Es decir, nos está viendo cuál es la metodología con que se enseña esos temas,
sino que solo el tema. Resumen de unidades temáticas y temas en ciencia. Acá tenemos lo mismo que en el caso anterior, tenemos 3 unidades temáticas y donde cada uno tiene sus temas. Las horas pedagógicas también dependerán de lo que establece el currículum y eso también nos va a ayudar a que seamos flexibles con respecto a los tiempos de las otras asignaturas. En esta gráfica, para poder expresar nuevamente la importancia de la tabla que sea semestral o también por unidad, es que cuando se trabaja con un problema o con un proyecto, se tiene que trabajar desde el primer día con la idea de cuál es el problema y se trabaja con el mismo problema hasta el final. Un error sería que empezando en el problema desde la unidad 1, en la unidad 3 comience con otro problema sin haber pasado por todas las etapas del aprendizaje basado en problemas, que es una metodología que tiene etapas. Veamos ejemplos de unidades temáticas de segundo medio, con selección de objetivos de aprendizaje. Resumen de unidades temáticas y contenidos, historia, geografía y ciencias sociales. Acá tenemos en segundo medio nuevamente 3 unidades y los temas que se han extraído de los objetivos. Es decir, en cualquiera de los ciclos se separa primero las unidades, se separan los objetivos, que son los prioritarios, y después se extraen cuáles son los temas. El dato de las horas pedagógicas va a depender de la actualización del currículum y eso es algo muy flexible para una asignatura articulada. Entonces veamos la articulación por temas en 3 asignaturas, desde las bases curriculares. Ahora con cada tabla y disciplina puede conversar sobre los contenidos incluso sin ser el mismo ciclo. En artes visuales tenemos los temas, en ciencias tenemos otros temas y en historia tenemos otros temas. Si se fija, en este caso lo coloqué intencionalmente en que coloqué 3 asignaturas que no son del mismo ciclo, es decir, artes visuales de primero básico, ciencias de cuarto básico e historia de cuarto básico. Un currículum integrado también puede ser mucho más enriquecido si es que se puede trabajar con algún problema donde otro ciclo pueda participar. Pero sigamos el ejemplo. Por ejemplo, acá se seleccionó 3 temas que pueden ser coherentes para un trabajo. En artes visuales, técnicas de arte, dibujo, pintura. En ciencias, masa, volumen, materia, instrumentos, unidades de medida y fuerza sobre objetos. Y en historia, globo terráqueo, mapas, algunos paisajes de Chile y vocabulario geográfico. Cuando uno ve una tabla de esta manera, se puede hacer enlace entre los temas. También tenemos en la siguiente que hay pensamientos, emociones de obras de arte de distintos medios. También están las placas tectónicas y los espacios públicos dentro y fuera de la escuela. Entonces, como ejemplo, los profesores de distintas asignaturas conversan sobre los temas que pueden trabajar. Todos ellos han tenido que analizar sus propias disciplinas y con ello tener alguna idea de qué propuesta realizar. Todos pueden participar en eso. Entonces dice, ¿qué temas podemos trabajar? Cuando deciden extraer los temas, por ejemplo, está técnicas de arte, dibujo, pintura, masa, volumen, materia. Es decir, aquí no están separándolo por asignatura, pero sí son las asignaturas que ellos hacen clases. Una vez analizado todos esos contenidos,
eligen si van a trabajar en un proyecto o en un problema. Recuerde que todo este proceso es al iniciar la planificación articulada, pero tiene que ser también comunicada con los estudiantes para que participen. Ellos eligen un proyecto y indican elaborar un globo terráqueo con técnicas de arte, donde se indiquen los conceptos de masa, unidades, materias y se describan las fuerzas de los objetos. En otro ejemplo, teniendo las mismas temáticas elegidas por los profesores, eligen un problema. ¿Cómo prevenir daños y muertes ante un terremoto en Chile, donde las personas calculen cuáles son los lugares más seguros de sus casas y puedan remodelar en base a esas fuerzas y pesos? La diferencia está en que en un proyecto se tiene que elaborar la solución con varias etapas y en el problema se comienza con una pregunta que es una problemática y donde todos los insumos de tema y contenido de las asignaturas van a poder ser un aporte. Articulación de temas. En estos ejemplos se seleccionaron solo los temas, no las habilidades de cada objetivo, ya que se puede comenzar con temas que puedan fusionarse en orden de los contenidos desde lo más simple a lo más complejo. Lo importante es ir visualizando si el proceso de aprendizaje será en un proyecto o un problema, es decir, con metodologías donde podrán aplicarlos. Este paso requiere una cultura de colaboración más que solo aplicar su disciplina.